Nosotros hemos estado trabajando hasta ahora todo lo que tenía que ver con recorrer algún tipo de arreglo, recorrer algún tipo de objeto, digamos, desde el inicio hasta el final o en cualquier dirección a través del uso de ciclos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ya no quiero utilizar ciclos? ¿Qué pasa si yo quiero recorrer algo usando una función? ¿Sí? Se puede crear una función que internamente trabaje de manera tal que pueda recorrer una cadena, por ejemplo, utilizando solamente la función y una definición de sí misma. ¿Se puede hacer eso o tiene que existir un ciclo cuando uno lo trabaja? ¿Sí? Y la respuesta ahí es que sí se puede recorrer una cadena utilizando solo una función sin ciclos. Pero para poder hacerlo, necesitamos entender qué cosa es recursión. Recursión, también conocida como recursividad y en algunos círculos como recurrencia, aunque en realidad recurrencia es como otra cosa, eh, es una... Las cosas siempre se voltean, me está empezando a dar cólera ya. Es una forma en la cual nosotros construimos un proceso y definimos ese proceso como una llamada a sí mismo. Es básicamente una función que no llama. Ahora, ¿ven bien la cuestión, Lucas? Sí. Ya. Es una, ¿cómo se llama? Es una función que se llama a sí misma, ¿sí? La idea de la recursión es que ustedes definan un problema y lo descompongan en partes que sean más pequeñas, entre comillas, partes que puedan ser abordadas de manera independiente y ojalá de más grande a más pequeño para tratar de resolver el problema, ¿sí? Para que un algoritmo recursivo funcione, ustedes tienen que tener al menos un caso que tenga una solución conocida, que es conocido como caso base o punto de corte de recursión. Cuando ustedes llegan a este caso base, dejan la recursión de lado y retornan el valor o usan el valor del caso base para resolver el problema. Y esto generalmente genera el backtracking, digamos, o el retroceso con el cual se resuelve la solución original del problema. ¿Sí? La recursión es una técnica que puede ser utilizada para resolver cualquier problema que se puede resolver de manera lineal, ¿sí? Y también cualquier problema lineal puede ser resuelto de manera recursiva, ¿sí? En algunos casos es simple, fácil, rápido, en otros casos es súper complejo hacer cualquiera de las dos. Hay algunas cosas que cuando se quieren hacer en recursión son mucho más complejas tratando de hacerlas recursivas que lineales y otras cosas que linealmente que con recursión se pueden hacer rápido, linealmente podrían hacerse de manera muy costosa, ¿sí? Pero la teoría indica que todo lo que pueda ser resuelto linealmente puede ser resuelto recursivamente también. Algunas personas dicen que la recursión es una forma elegante de resolver los problemas, porque se define un problema, se define una solución a dicho problema como la solución de una parte de dicho problema, ¿sí? Tal que solucionamos algo basado en las soluciones de los elementos internos de dicho problema, ¿sí? La elegancia es algo que a nosotros como computines realmente no nos importa tanto, porque a nosotros nos importa que las cosas se hagan, ¿sí? Y la recursión nos ayuda a definir justamente procesos que nos permitan resolver problemas que serían muy complejos de otra forma. Generalmente, la recursión es más corta que construir programas lineales. No siempre es el caso, ¿sí? No siempre es el caso, pero suele ser así. Esto porque nosotros al definir, digamos, una solución a un problema, no nos preocupamos de verificar los bordes, digamos, de un arreglo, no preocupamos por verificar el tamaño de una matriz, sino que lo validamos de cierta forma con el caso base y no tenemos que validarlo cada vez que recorremos los elementos internos, ¿sí? Esto es algo que vamos a ver en clases posteriores, cuando estemos viendo ya, cuando estemos trabajando formalmente con elementos recursivos. Una cosa importante que hay que considerar es que hay que diferenciar la recursión visual de la recursión procedimental, ¿sí? Aquí tenemos nosotros un cuadro que no recuerdo de qué autor era, ya me olvidé, en el cual la persona, digamos el autor, ¿sí? Veía sus manos trabajando en un cuaderno, un sketchbook, una croquera, por así decirlo, donde pintó básicamente lo que estaba viendo, que eran sus manos, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que cuando dibujó
el, la croquera la dibujó con la imagen que estaba viendo, y cuando dibujó la croquera de la imagen, dibujó la otra croquera y así sucesivamente, creando la ilusión de múltiples niveles, ¿sí? La recursión que nosotros conocemos en computación, que es la recursión procedimental, funciona de manera similar, pero a diferencia de esta, la recursión procedimental trabaja con elementos de cada uno de los niveles para resolver el problema en el nivel superior, mientras que la recursión visual simplemente va hacia adelante, en lo que se conoce como, por ejemplo, paisajes infinitos o paisajes recursivos, ¿sí? Igual sirve para dar una idea de lo que es recursión, porque tenemos nosotros aquí, en la imagen principal, lo que sería el problema grande, digamos, el problema general, y en la croquera aplicamos lo mismo, pero para una parte más pequeña del problema, que en este caso sería la croquera, y en la parte interna lo aplicamos para una parte más pequeña, que sería la segunda croquera, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta, etcétera, ¿sí? Como modo de presentación, es muy similar la forma en la que funcionan. Este es otro ejemplo que se suele también aplicar para explicar lo que es recursión, el triángulo de Sierpinski. Tenemos nosotros un triángulo, ¿sí? Y todos los triángulos que tengan la base plana y la punta hacia arriba se dividen con tres rayas, ¿sí? En cuatro triángulos, tres de ellos apuntando hacia arriba, uno hacia abajo. Y así para cada triángulo que apunte hacia arriba en cada uno de los niveles. En la primera iteración del triángulo de Sierpinski tenemos un solo triángulo. En la segunda se crean las tres líneas para crear tres triángulos hacia arriba. En la tercera, cada uno de esos tres triángulos se parte en otros tres. En la primera tenemos un triángulo, en la segunda tenemos tres, en la cuarta tenemos 9, 27 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, hay un punto en el cual ya no es posible ver diferencia, ¿sí? Para un ser humano, ya porque la cantidad, digamos, de triángulos que se tienen ya no es posible diferenciarla, pero el computador sí puede diferenciarlas. Y eso es una de las razones por las cuales la recursión es tan importante o tan buena, digamos, sobre todo en términos de análisis, en términos de verificación de caminos, por ejemplo, en grafos y otras aplicaciones que requieren muchos cálculos. ¿Sí? El computador puede realizar estos cálculos sin detenerse hasta encontrar un objetivo, hasta encontrar un resultado, perdón, o hasta que se cumpla una condición que haga que ya no siga avanzando por ese camino. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si podemos aplicar recursión en un problema? Para poder saber si aplicamos recursión, tenemos que preguntarnos tres cosas. La primera, ¿existe un caso específico para el cual haya una sola solución? Hay una salida, ¿sí? Hay un valor que se obtenga, que ese valor siempre se va a obtener dada la entrada correspondiente. Por ejemplo, la potencia cero de un número siempre es 1, ¿sí? Ese es un caso base, por ejemplo, de la potencia de un número. Existe, la segunda pregunta, ¿existe una forma de partir ese problema en problemas más pequeños, en partes, por así decirlo? Si la segunda pregunta se puede, si la respuesta es sí, si se puede partir el problema en problemas más pequeños, entonces también existe la posibilidad de que se pueda aplicar recursión. No siempre, ¿sí? Y en algunos casos no se puede partir el programa en pasos más pequeños y aún así se puede aplicar recursión. ¿Sí? Y la tercera pregunta es, ¿existe un caso general? ¿Todos o el algoritmo que se va a aplicar funciona para todos los números menos para el caso base? Si la respuesta es sí, entonces se puede aplicar recursión también. Ejemplos de casos en los cuales podemos aplicar recursión. Calcular la suma de los primeros n números enteros positivos. Vámonos al Replit. Suma primeros n números positivos. ¿Qué hacemos aquí entonces? Definimos una función, ¿sí? Pongámosle por ahora void, suma números, ¿sí? Y definamos qué es lo que vamos a trabajar. Primero necesitamos definir un caso base y luego necesitamos definir un caso general, ¿sí? Cuando nosotros sumamos números, ¿cuál podría ser nuestro caso base? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros, ¿sí? Cuando sumamos números. Si yo quiero sumar, por ejemplo,
los primeros 10 números naturales. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Aquí vamos a colocarle int n para indicar que vamos a definir un número. Si yo quiero sumar los 10 primeros números naturales, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacen ustedes en la vida real para calcular este valor? No llegan ustedes y dicen 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente hasta que llegan al 10. ¿No es eso lo que hacen? Déjenme... Déjenme verificar esta cuestión porque no sé por qué diablos el lápiz tiene un delay. Maldita actualización de Windows. Bueno, ya, piñata. Más 6 más 7 más 8 más 9, y me demoro un año en hacer esto, más 10. Y esto es para n igual a 10. ¿Sí? Y para n igual a 9, ¿qué tendré que hacer? Lo mismo, ¿verdad? Pero hasta aquí. Y para n igual a 8, lo mismo, pero hasta aquí. Y para n igual a 7, perdón, me comí aquí un número, es hasta aquí. Ignoren esta raya de acá. Y para n igual a 7, hasta aquí. Y así sucesivamente. Para n igual a 2, vamos a tener 1 más 2. Y para n igual a 1, ¿qué vamos a tener? 1. ¿Qué tienen en común todos estos? ¿Qué tienen en común? ¿Quién sabe? Ahí hay alguien que se anima. Dile, anímate. Vamos. ¿Alguno quizá? 1. Lo que todos tienen en común es el 1. ¿Por qué? Porque n igual a 10 tiene 10 al final. N igual a 9 tiene un 9. N igual a 8 tiene un 8, 7, 6. ¿Sí? Es un n, sí, pero es más fácil verlo si vamos hacia lo que se repiten todos, 1. Entonces, ¿cuál sería nuestro caso base en este caso? Void suma números debería de retornarnos la suma de los primeros números enteros positivos. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer entonces? Lo primero, cambiar este void por un int. Y luego de eso, nuestro caso base, 1, verificar si se cumple. ¿Cómo lo verificamos? Un if. Con un if. If n igual a 1, ¿qué hacemos? Retornamos 1. Y si no es el caso base, si no es 1, ¿qué hacemos? Fijémonos en esto de acá. Suma de 10, ¿sí? Voy a poner aquí esto. Suma de 10, ¿a qué es igual? A 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. ¿Sí? Esto es suma de 10. Suma de 9, ¿a qué es igual? A lo mismo, ya lo habíamos visto ya. ¿Sí? Y suma de 8, 7, 6, 5, 4. Puntos, vamos hasta aquí nada más. Y luego puntos suspensivos y luego 1. Y aquí terminamos la cuestión. Suma de 1 nos retorna 1. 9, 8,
7, 6. Y ahí quedémonos ya, porque si no mucha cosa ya. Fíjense, ¿no hay un patrón aquí? ¿No hay algo bien interesante que está ocurriendo? Resulta que esto que tenemos aquí, ¿sí? Suma de 10 es igual a suma de 9 más 10. Y resulta que suma de 9 es igual a suma de 8 más 9. Y resulta que suma de 6 es igual a suma de 5 más 6. Y resulta por aquí que suma de 2 es igual a suma de 1 más 2. ¿Ven el patrón? ¿Qué significa? Si reemplazamos esto por un valor cualquiera, suma de x sería igual a ¿qué? Si suma de 10 es suma de 9 más 10, si suma de 9 es suma de 8 más 9, si suma de 6 es suma de 5 más 6, suma de x ¿a qué sería igual? A la Suma de suma de x x menos menos 1 1. más x. Suma de x menos 1 más x. Y esto, efectivamente, es nuestro caso general. Cuando tengamos entonces nuestro caso general, suma números de n va a ser igual a retorno de suma de n menos 1 más n. ¿Se entiende? Suma números, bueno. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Es medio peligrosa la recursión todavía, ¿eh? Probémosla. Llamemos aquí a printf porcentaje i, porque esta función es un entero, ¿sí? Backslash n, coma, suma números. Y le ponemos aquí 10, por ejemplo. 55. ¿Será o no será? Probémosla con un número más chiquito, a ver, 4. 10. Probémosla con varios números. For i igual a 0, punto y coma, y menor igual, pongámosle que 10, y más. Abro llaves, meto esto aquí, suma números de i, y cierro llave, y ejecutamos. Y nos va a dar la suma de los números. Segmentation fault, dice. A ver, int i igual a 0, y menor igual que 10, y más, printf porcentaje i, backslash n, suma números de i, 1. Ahora sí. Se murió porque le metí 0 y nosotros no tenemos un caso base que sea igual a 0. Para validar eso, yo podría decir aquí, mientras n sea mayor igual que 1, perdón, menor igual que 1, que sea 1. O sea, si yo le ingreso menos 1, 0, lo que sea, me retorna 1. Entonces aquí tenemos la suma del primer número de 1, digamos, es 1. La suma de 2 es 1 más 2, 3. Más 4, más 3, 6. Más 4, 10. Más 5, 15. Más 6, 21. Más 7, 28. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Funciona. Este pedacito de código es la suma de números naturales de 1 a n. Los primeros n números naturales positivos. 3 líneas de código. 4 si consideramos esta llave. ¿Cuánto nos hubiera tomado si hubiéramos usado un for? 2 probablemente. ¿Sí? ¿Cuánto nos hubiera tomado con un while? 4. ¿Hay una diferencia grande en cómo se resuelve el problema? No. Pero esto es fácil de entender si uno entiende la definición de recursión, me refiero, ¿no?
Tampoco les pido algo más allá de lo humanamente posible. Y eso es la introducción a recursión. Preguntas que tengan, dudas que tengan respecto a esto, comentarios, críticas, quejas. Esto no viene en la prueba. No viene, no. Y eso sería entonces. El día jueves, traten por favor de llegar temprano